Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida en este espacio, El Índice Flamígero, aquí en MXN Televisión y en todas las plataformas de la Internet. Ahí nos encuentra siempre. Hoy tengo el gran gusto de compartir esta mesa con mi amigo, mi colega. La verdad, esto de colega es un atrevimiento de mi parte porque se trata de un profesor, de un académico de la Facultad de Derecho, a quien me da mucho gusto darle la bienvenida. Alejandro Envila Fischer. Alejandro, ¿cómo estás? Paco, pues muy honrado por tus palabras inmerecidas, muy contento de estar aquí contigo, felicitándote por el espacio y pues listo para platicar contigo. Muy agradecido No, por al la contrario, invitación, de verdad. el placer es mío y seguramente va a ser un placer también para usted que nos ve. Porque, Alejandro, quisiera preguntarte, para empezar, ¿hay gobierno en México? Bueno, en términos formales hay gobierno, en términos formales tenemos gobierno y tenemos al mismo tiempo un fenómeno de descontrol político que en varias zonas del país yo diría ya raya en la ingobernabilidad. Para no ir muy lejos, pues este asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, desnudó una parte eh, que la gente, los locales conocían bien, pero bueno, como se volvió viral, llegó a todo el país, confluyeron ahí circunstancias como por ejemplo que Luis Donaldo Colosio Riojas anduviera por allá e hiciera como grabar un mensaje en vivo. Dije, pues estaba con mi familia aquí, les viene a enseñar pues, las tradiciones del Día de Muertos en Michoacán, que son muy famosas y muy bonitas además, Hermosas. hermosas, y acabé explicándole a mis hijos el asesinato de un político. Pues, vamos, el fenómeno creció muchísimo, pero desnudó para zonas del país donde las cosas aparentemente no están tan calientes, por usar el término. A esas zonas les mostró lo que se vive en otras. Y que, vamos, tú puedes conocer si es un asiduo consumidor de noticias. Eh, y también puedes ignorar si eres como hay de las personas que prefiere cerrar los ojos o voltear hacia otro lado y concentrarse en su realidad. Pero la realidad del país es que sí tenemos un problema de gobernabilidad, de descontrol político eh, y pues de pérdida de lo que un gobierno tendría que hacer en territorios específicos, en zonas específicas, en regiones específicas. La tierra caliente michoacana, que digamos Uruapan es como la puerta de entrada a la tierra caliente, no es propiamente, pero es de ahí para Así allá. es, así es. Eh, es una de esas regiones, pero no es la única. Hay muchísimas regiones en el país en las que o el gobierno ha sido rebasado por la delincuencia o el gobierno ha sido absorbido por la delincuencia. No tiene mucho que ver el hecho de que en Michoacán se haya elegido a un gobernador con el apoyo de la delincuencia organizada, como se ha denunciado y como hay evidencias de que así sucedió. En las elecciones de 2021 hubo una participación muy activa de los cárteles delincuenciales en todos los comicios estatales en donde se renovaron gubernaturas. Toda la costa del Pacífico para empezar, pero también Michoacán. En Michoacán fue electo un candidato emergente, Sí, que no era el no era el candidato. candidato original, Uh-huh. que llega al poder precisamente por el apoyo de la delincuencia organizada. Un gobernador que debe su triunfo a los delincuentes tiene compromisos con ellos, evidentemente, y los deja hacer y actuar a sus anchas. Estamos viendo las consecuencias de eso y lo estaremos viendo también en el plano nacional, Alejandro. A ver, yo creo que tiene mucho que ver. Y tú lo planteas, Paco, de una manera elegante. Es un gobernador que llega por el apoyo de los delincuentes, los deja hacer. Esa es la manera elegante. Un gobernador que llega por el apoyo de los delincuentes
a lo mejor es parte de la delincuencia, ¿eh? Y entonces no solo los deja hacer, a lo mejor los encabeza. Y bueno, si queremos ejemplos de que estas cosas ocurren, a ver, está vigente el tema de Tabasco, de Adán Augusto López, de su secretario de Seguridad Pública, eh, Hernán Bermúdez Requena, eh, y bueno, todas las imputaciones que desde el propio gobierno se le han hecho por dirigir la delincuencia y llevar la delincuencia organizada a Tabasco, nada más y nada menos que el estado del que era el presidente. Ahora sí que, como decían, la casa chica, ¿no? La patria chica, la patria chica. La casa chica es otra cosa. La patria chica. Eh, a ver, claro que tiene que ver, por supuesto que tiene que ver. Hace unas cuantas semanas se hizo un escándalo grande. Nosotros publicamos en Eje Central, hubo Eric Flores declarando en una reunión de una de las de la iglesia a la que él pertenece, ya ves que es ministro de culto, eh, diputado de Morena, ministro de culto, declarando que el 70% del país está controlado por la delincuencia. Lo declaró, nosotros lo publicamos el video y se hizo un escándalo muy grande, ¿no? Lo desmintió desde Monreal hasta todo el mundo, pero a ver, es un hombre de Morena, del partido en el gobierno, admitiendo lo que muchos periodistas han dicho. Lo voy a poner en los términos que usa la presidenta, muchos comentócratas han dicho, o hemos dicho, que hay grandes regiones del país cada vez más controladas por la delincuencia. Y controladas por la delincuencia significa en las que la delincuencia ejerce funciones de gobierno. Porque cuando la delincuencia cobra derecho de piso, no solo trasiega droga, no, cobra derecho de piso, controla a los secuestradores, controla a las bandas, a los que roban autopartes o los que roban vehículos, está ejerciendo funciones de gobierno, vende seguridad. E impone control de precios. Impone control, a ver, exactamente, impone control de precios, es decir, distorsiona el mercado. Esas son funciones del gobierno. Entonces, este fenómeno se está generalizando. Y bueno, ¿a dónde nos puede llevar? Si esto no se detiene, nos va a llevar al desgobierno. Por supuesto que sí. ¿Y cuánto te gusta, cuánto te gusta para decir que esto ya es nacional? ¿Qué porcentaje del territorio nacional tiene que estar controlado o influenciado para decir que ya es un problema nacional? A lo que te iba a decir hace un momento, allá por 2020, el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, en el que entonces México tenía una participación activa, la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, vino a decirnos que las 3/4 del territorio estaban controladas por la delincuencia organizada. Y esa misma cifra continúa o quizás se ha incrementado con esta declaración que hace el señor Hugo Eric Flores. Gracias. Hay una coincidencia, porque sí, el Estado ha abandonado al país, el gobierno ha abandonado, no el Estado, el gobierno ha abandonado al país y lo ha dejado en manos de la delincuencia. ¿Todo a cambio de qué? A cambio de conservar el poder. Un poder que paradójicamente es impotente. Así es. A cambio de conservar la estructura de gobierno, que no necesariamente gobierna. Exacto. Entonces, la semana pasada la señora Sheinbaum, en una de sus mentiñeras, como yo les llamo a sus conferencias matutinas, porque están llenas y plagadas de mentiras y falsedades, en una de sus mentiñeras decía que había ingobierno. La palabra correcta es desgobierno. Y criticaba a quienes hemos utilizado este término para describir lo que está sucediendo en el plano nacional. El abandono de la estructura administrativa, de la administración y la procuración de justicia hacia los gobernados. Porque los políticos de Morena hacen, como lo hacían antes muchos políticos, gobiernan para ellos, para mantenerse en la estructura de gobierno, como bien lo decías, pero no para servir a la sociedad.
para conservar el gobierno, que no es lo mismo que conservar el poder, porque el poder hoy está en otras manos. En muchas zonas del país, el poder está en otras manos o compartido por otros grupos. Antes se hablaba de los grupos de interés y se referían a los poderosos empresarios, bueno, a los que todavía refieren hoy para explicar que esto es la herencia del pasado. Bueno, pues hoy podemos hablar de los grupos delictivos desbordados y en el mejor de los casos, con esos grupos delictivos están compartiendo el poder. Entonces, el gobierno es la estructura administrativa y es la nómina que muchas veces tampoco controlan, ¿eh? Porque de las cosas que nos vamos enterando, y bueno, tú sabes mucho de esto, es cuando el gobierno, y lo decía Hugo Eric Flores en su intervención en ese congreso religioso, dice, a ver, antes financiaban campañas, luego ponían candidatos, ahora ellos son los candidatos. Cuando la delincuencia impone candidatos o cuando se postula y gana posiciones, lo que hace es copar las nóminas, ¿eh? Lo primero que hace es copar las nóminas y meter a sus sicarios o a sus operadores financieros, delictivos, a las nóminas del gobierno. Y bueno, no lo digo yo, lo dijo el diputado de Morena, Hugo Eric Flores. Eso es lo que está viviéndose ahora, ¿no? Y creo que le faltó decir que esos que están incrustados en la nómina, esos delincuentes que están incrustados en la nómina, pues también hacen negocio con las empresas de la delincuencia organizada. Claro. Lista de empresas que conocemos a través de los boletines del gobierno estadounidense, que pues periódicamente dice, estas empresas están vetadas de hacer negocios en México, en Estados Unidos, porque lavan dinero de la delincuencia. Ya no solamente la lavan, ahora hacen negocios con los gobiernos municipales, estatales e incluso el gobierno federal. Se vuelven proveedores. Se vuelven constructores. Exactamente. Entonces, ¿cuándo se perdió el control del país? A ver, yo creo que el país lleva un rato largo peleando y tratando el Estado, tratando de defenderse de este embate de la delincuencia y tiene que defenderse de los delincuentes desde afuera y desde dentro. ¿Por qué? Porque es evidente que hace mucho tiempo esto no llegó con Morena, o sea, hay que decirlo con toda claridad, claro. Esto no llegó con Morena. Hace mucho tiempo que grupos delictivos infiltraron al gobierno y hace mucho tiempo, o sea, la corrupción no la inventó Morena, y tampoco es un fenómeno mexicano exclusivo. Es un fenómeno de condición humana y a Peña lo lapidaron cuando dijo que era un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural de muchas culturas del mundo, no nada más de la mexicana. En Estados Unidos también hay muchísima corrupción y en España y en Bélgica. Exactamente, en todas partes. También los noruegos hacen sus cosas, ¿eh? Sí. A ver, la delincuencia se ha infiltrado al gobierno desde hace mucho tiempo. Un querido amigo profesor de la Facultad de Derecho decía, ¿cuándo empezó la corrupción en México? Dice, pues desde que éramos colonia, es un fenómeno que trajeron los españoles aquí. Los cargos públicos en la Nueva España se vendían desde España. Y entonces las familias españolas de aquellos tiempos le compraron un cargo público en el Nuevo Mundo al hijo descarriado. Se compraba y se mandaba para acá, porque en España andaba descarriado. Y aquí venía una persona que no tenía vocación de gobierno, que no tenía experiencia administrativa y que no conocía la realidad donde iba a funcionar, donde iba a operar. Pues venían a hacer fortuna y luego se regresaban a España a recuperar lo que la familia había invertido, comprando la indulgencia, comprando el cargo. Se vendían, Paco, y era legal. Como hoy se venden Entonces, las plazas de aduanas, por ejemplo. Exactamente. Entonces, a ver, la corrupción, vamos, es histórica, pero finalmente el país evolucionó, se dio un gobierno y se dio leyes para contener
tanto a los grupos delictivos como los fenómenos de la corrupción. No quiere decir que lo haya logrado. Y yo creo que una de las mayores mentiras que podemos encontrar en política es que alguien diga se acabó la corrupción. La corrupción no se va a acabar nunca. Se puede controlar, se puede minimizar y no se va a acabar nunca en ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de condición humana. Pero bueno, el presidente López Obrador era enfático en decir que con él se acabó la corrupción y que ya no había corrupción. La realidad lo desmiente todos los días. Pero sí, yo creo que hay que insistir. Esto empezó, es histórico. Esto no es de hoy, pero sí también tendríamos que puntualizar que quizá no hayamos visto un momento tan delicado del Estado mexicano como el que estamos viendo hoy. Un momento de infiltración de la delincuencia y de empoderamiento de la delincuencia como el que estamos viendo hoy. Quizá no hayamos estado en ese nivel. No se había visto. Viste recordar algo que leí en las memorias de Fouché, aquel policía que transcurrió desde la Revolución Francesa hasta la reinstauración de la monarquía con Napoleón. Decía que la delincuencia no se podía acabar, pero se podía administrar. Y administrándola se podían obtener recursos para la propia seguridad del Estado. O sea, había corrupción, pero siempre y cuando ese dinero de la que producía la delincuencia sirviera para combatir a la delincuencia. Alejandro, tenemos que hacer una pequeña pausa, si nos permites. Por supuesto, Paco. Enseguida volvemos, no se vaya, la plática está muy sabrosa. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Gracias por continuar con nosotros en este índice flamígero aquí en MXN Televisión. Alejandro Envila, le decía yo hace un momento, es catedrático de la Facultad de Derecho, donde ha ocupado puestos y cargos relevantes. Es profesor ahí en la facultad, pero también es director de un medio de comunicación. Y tengo la fortuna de conocerlo cuando también ejercía en otro medio la dirección editorial, con muy buenos resultados además. Hoy, ¿cómo te va en el periódico? En tu nuevo periódico, tu nuevo cargo. Por fortuna, muy bien, Paco, muy contentos, creciendo en el proyecto, pues contribuyendo para que el proyecto crezca, que es lo más importante, y creo que nos ha ido bien. Hoy Eje Central es un diario. Eje Central es el medio. Eje Central es el medio. Te vamos a cobrar el spot. Lo pagaremos con muchísimo gusto. Era un semanario, hoy es un diario, y avanzando pues en esta realidad competida de las noticias, Sí. pero vamos pues ejerciendo el periodismo con todo lo que ello implica, ¿no? Presiones, complicaciones. México es un país complicado para hacer periodismo, lo sabemos, pero bueno, yo qué te voy a explicar a ti de eso si tú eres el maestro, y has sido mi maestro además muchas veces porque hemos tenido la fortuna de trabajar juntos. Yo y he me has de ti enseñado también. cosas. Pero bueno, pues quienes tenemos la vocación, no podemos vivir sin seguir las noticias y sin tratar la información y trabajar la información. Definitivamente. Más que un vicio. Más que un vicio, diría. Más que un vicio. Seguir la información todos los días y en todo momento. Exactamente. No importa la hora. Exactamente. Sí, esto no tiene hora, ¿no? No importa la hora. Hace muchos años alguien me dijo, pues el gobierno trabaja hasta altas horas de la noche porque cree que la revolución va a ser en la noche. No sabemos, ¿no? Pero ¿Quizá? sí. Sí. Pero bien. ¿Hay peligro de que haya una revolución? Hay una, no solamente problemas de seguridad, los problemas económicos crecen todos los días también en nuestro país. Y hay ahora mismo una demanda por parte de los productores del campo mexicano de que les garanticen un precio que resarza sus inversiones en la producción. Los maiceros concretamente y otros que se dedican a producir granos. Que asustaron, la semana pasada asustaron al gobierno. Está asustado. Asustaron al gobierno. Asustado. Las revueltas comienzan en el campo y terminan en revoluciones. Mira, es una pregunta complicadísima. No tendría yo una respuesta. Pero a ver, las revueltas pueden empezar donde sea. Yo creo que en el tiempo de hoy no necesariamente comienzan en el campo, porque la mayor parte, no por otra cosa, no digo que no se pueda, pero no necesariamente, porque la mayor parte de la población de este país y de la mayoría de los países de Occidente ya no vive en el campo. Es urbano. La mayor parte, exactamente, el mundo se volvió urbano. México se volvió un país urbano, los Estados Unidos son un país urbano. Eso no quiere decir que el campo no tenga peso, ¿eh? Y lo vimos la semana pasada en México. Creo que es una lección que habría que tomar. A ver, esta es la primera señal de descontento social grave que enfrenta el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la primera. Tú lo dijiste bien, estamos muy acostumbrados a hablar del tema de la inseguridad por razón natural. A ver, porque hay pocas cosas más impactantes que un asesinato o que alguien cercano pierda la vida en un lance delincuencial. Por supuesto. Y además, también vivimos un problema Alejandro, económico. porque la principal obligación del Estado es proveernos seguridad. Es proveer seguridad, seguridad a la sociedad, los gobernados. A sus gobernados, exactamente. Sí. Que dicen pueblo, sociedad, como le quieran llamar. Sí.
Pero esa es la principal función que no está cumpliendo. Que no se está cumpliendo, ¿no? Que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo cabalmente, no está cumpliendo satisfactoriamente, vamos a ponerle un poquito más abajo, satisfactoriamente. A ver, pero hay otros problemas y el económico es otro gran problema. Tú lo señalas, pues creo que con gran acierto, ¿no? Este país no creció. Lleva igual. Esto no es un problema de Morena, pero sí se agudizó con la llegada de Morena porque cambió el modelo económico. Y yo no soy un defensor, no voy a ser un defensor del neoliberalismo. Sí soy un defensor de la libertad, o me considero como tal. Yo aspiro a vivir en un país con libertades y donde se respete la propiedad individual. Sí, Claro. a eso sí aspiro. Si eso me hace neoliberal, bueno, lo siento, pero no me considero neoliberal. Pero a ver, el cambio de modelo económico que se empezó a aplicar cuando López Obrador y la Cuarta Transformación llegaron al poder, no ha dado un resultado económico satisfactorio. Sí tiene, sí tiene impacto el hecho de que las becas del bienestar alcancen a un montón de gente, muchísima gente. Sí, claro que tiene impacto. Pero el país no está creciendo. La recaudación con relación al PIB no está aumentando. ¿Se cobran impuestos más eficientemente? A lo mejor hay que reconocer que sí, pero también se ha contratado deuda y eso presiona las finanzas públicas. Se ha contratado deuda para completar los recursos que se necesitan para mantener este sistema de bienestar, que son las pensiones y las becas. Si no trabajas, si eres madre soltera, si tienes más de 65, si tienes más de 60 y eres mujer, todo. Bueno, si eres estudiante, también tienes una beca. Qué bueno. El tema es de dónde va a salir el dinero. ¿Y para qué también, Alejandro? ¿No? Porque a final de cuentas de lo que se trata es de que la gente a la que beneficias con estos programas, iba a decir ayudas, con estos programas, pues está comprometida a seguir votando por este modelo económico, sí, a favor de... Sí, exacto. ¿Cuál es el objetivo de la beca, no? El objetivo de la beca es que la gente, que un muchacho pueda terminar su preparación y valerse por sí mismo y ganarse la vida, No o el es. objetivo de la beca es comprar una voluntad política y un voto ad perpetuum. Habría que hacer un estudio de cuántas cervezas se vende el día en que los muchachos reciben su depósito. Sí, a ver, podrían hacerse muchos estudios, ¿no? Y aquí sí nos meteríamos a discutir, es un tema de modelo y no es una discusión ni vana, ni vaga, ni bizantina, es un tema de modelo. ¿Cómo quieres llevar tu política social? Todo gobierno de todo país, en todo modelo tiene una política social, ¿eh? El más neoliberal tiene una política social. ¿Hacia dónde la quieres apuntar? Aquí cambió el modelo y ese modelo, lo cierto es que no ha generado crecimiento. Se han ido tomando decisiones que, en mi opinión personal, y aquí voy a hablar como abogado también, atentan contra el crecimiento. La última, gravísima, es lo que pasó con el Poder Judicial. Yo te puedo asegurar y me hago cargo de lo que digo, y si me equivoco lo tendré que venir a reconocer aquí a MXN, pero que el cambio del Poder Judicial se va a convertir, esto de elegir a los jueces, se va a convertir en el gran lastre para el crecimiento económico de México. ¿Por qué? Porque ni los inversionistas extranjeros, ni los inversionistas nacionales, y cuando hablo de inversionistas me refiero a los fondos de inversión y a los grandes ricos, mexicanos y extranjeros, no van a traer su dinero, el dinero fuerte, a un país que no les garantiza un poder judicial independiente, que no les garantiza los mecanismos para defenderse de un acto de autoridad arbitrario, que no les garantiza los mecanismos para defenderse de una expropiación de gobierno. Si esa expropiación les parece a ellos, no tiene que ser así, pero les parece a ellos injusta. Como la retroactividad. Como la retroactividad. Como todos los dientes que le quitaron al juicio de amparo, entre ellos la retroactividad. La retroactividad que ya se aplica en materia fiscal.
la retroactividad con la que amenaza esta nueva y peculiar Suprema Corte de Justicia, que dicen que van a revisar fallos anteriores. Eso es terminar con el principio de cosa juzgada. Así es. Eso, eso que tú estás citando, Paco, eso ahuyenta la inversión. Así como la inseguridad ahuyenta la inversión. Porque tú y yo conocemos, y seguramente varios amigos del auditorio conocen casos de grandes empresas que tienen plantas en Tamaulipas o en el noroeste o en Sinaloa, a las que la delincuencia llega a cobrar derecho de piso. A las plantas de grandes empresas, ¿eh? Sí. Esos fenómenos ahuyentan la inversión. Algunas empresas pagarán, otras cierran el changarro. A mí me tocó estar alguna vez en una reunión donde un ya fallecido propietario de una gran cadena de medios de comunicación a nivel nacional y que también tenía negocios de muebles, le dijo a un presidente de la República: nosotros comprábamos papel, porque más era empresario del papel para hacer periódicos. Le digo: nosotros comprábamos papel y en tal lugar de Tamaulipas, y papel para reciclar. Llegaron a pedir 50,000 pesos mensuales. Estoy hablando de hace 15 años, 20 años. Les dije: págales. Y al otro día cerré el changarro. No voy a estar pagando extorsiones. A lo mejor ahí se perdieron 5, 10, 15, 20 empleos. Era un depósito de papel para reciclar de una gran empresa en una ciudad, que a lo mejor era Ciudad Mante o Matamoros o Victoria, la que quieras. Sí, pero se lo dijo al presidente: no voy a estar pagando extorsiones. Y cerré el changarro. Y vámonos. Eso, señor presidente, se puede reproducir. Se reprodujo. Y hoy ocurre en muchos lados. A ver, esos son empleos que se pierden. Y sí es cierto que hay gente que vive con las becas del bienestar. Pues que mal vive. Alguien me decía, el problema de los mexicanos es como no viajan, o no viajan mucho, pues tampoco viajamos mucho porque el recurso no alcanza para viajar mucho. No conocen que se puede vivir de otra manera, ¿eh? En otros países se vive de otra manera. Un amigo decía, o me platicaba hace mucho tiempo, que en la época de Echeverría se crearon decenas de fideicomisos. El fideicomiso del pulque, el fideicomiso del sombrero de paja, el fideicomiso, así. Y decía que si en lugar de haber invertido dinero público o gastado dinero público en esos fideicomisos, nos hubieran dado $10,000 a cada mexicano para viajar por el mundo, el país sería distinto. Porque te darías cuenta de otras realidades. Claro. Otro amigo dice que cuando viaja al extranjero y regresa a México, es como cuando va a casa del vecino, que está limpia, que está ordenada, y regresa a México, a su casa, y en la casa están los niños sin ropa interior, con el moco escurriéndole por la nariz, la casa desarreglada y la señora en tubos. Eso pasa cuando regresas a México. Y mira, a ver, de acuerdo. Y es muy chocante, y yo creo que tenemos que evitar caer en eso, comparar a México con otros países. Pero tenemos que aprender a no cerrar los ojos. A ver, no es que en México no se puedan hacer las cosas bien, claro que se pueden hacer, Claro. y se han hecho bien en muchas materias. Y hay que distinguirlo, celebrarlo, reconocerlo. Porque no va a faltar el que nos diga: pues si no les gusta, váyanse a vivir a otro lado, ¿no? Ya ves que son las respuestas fáciles, que tampoco las inventó Morena y la 4T. No. Históricamente los políticos, pues entonces váyanse a vivir, o son traidores a la patria porque hablan de la realidad. A ver, en México se pueden hacer y se han hecho históricamente cosas muy buenas, pero tenemos que esforzarnos por defender lo bueno y por combatir y minimizar. Minimizar no significa ignorar, significa atacar y hacer pequeñito lo malo. Los mexicanos, yo creo, tenemos que ser capaces de creer que sí podemos, porque por supuesto que podemos, lo hemos hecho muchas veces, pero hoy, además del de seguridad, hay un problema económico latente fuerte. Quien quiera que vaya
hacer las compras al mercado, al tianguis, al súper o a la tienda de la esquina, se habrá dado cuenta del nivel de encarecimiento, sobre todo de los alimentos, Paco. Sobre todo de los alimentos. Y el alimento, desgraciadamente, en economía no tiene producto sustituto. Algo tienes que comer. No puedes no comer. El aumento de la carne, el aumento de la carne de res, el aumento del pollo, el aumento de la carne de cerdo, es escandaloso en muchos casos. Pero el salario mínimo ha subido. El salario mínimo ha subido y otros salarios, los que no son el mínimo, no han subido. Tienes un fenómeno de empobrecimiento de las clases medias, medias bajas, y tienes un fenómeno de que tienen un poco más de dinero las clases bajas porque reciben muchas becas, pero este encarecimiento se está comiendo el aumento de los salarios mínimos que tanto se presume, y este es un asunto de economía y matemáticas básico. Y a ello súmale que vas a una clínica del sistema de salud público Y ya no tiene sistema de salud público. y no tienes medicinas y no tienes cupo en el hospital o no hay implementos para hacer una cirugía. Es una atención de paupérrimo nivel. Sí, a ver. Y lo que te están dando de beca, pues lo tienes que gastar con el doctor Simi o con la farmacia que te quede Porque más no te cerca. alcanza para pagar un hospital privado, por pequeño que sea. Así es. Por pequeño que sea. Alejandro, el tiempo se nos acaba. ¿Crees tú que todas las luces del tablero están encendidas o todavía hay alguna que no brilla? Yo creo que se puede poner peor, ¿eh? Yo creo que todavía hay alguna que no brilla, pero hay varias luces encendidas y yo creo, a ver, como mexicanos, sociedad, gobierno, y aquí no hemos hablado de partidos políticos, y qué bueno, tendríamos que pensar en que no necesitamos esperar a que todas las luces se prendan, ¿eh? O sea, hay cosas que se tienen que ir haciendo y que además se tienen que hacer rápido, ¿no? A ver, yo sí creo que tenemos que, en el gobierno se tiene que rescatar el respeto a la crítica y la capacidad de autocrítica. Yo no he escuchado una autocrítica de este gobierno, ni del gobierno del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, perdón. Creo que hay que rescatar eso. Y yo creo que el camino de la polarización no nos ha llevado a ningún lugar feliz. Tenemos que rescatar la capacidad de coincidir entre la sociedad, entre el gobierno, entre los políticos. Insisto, yo no voy a hablar de partidos, pero la política es encontrar coincidencias y no dedicarse a insultarse todos los días, como es lo que recurrentemente ocurre. Y lo hace la izquierda y lo hace la derecha, y lo hacía el presidente López Obrador desde su conferencia mañanera todos los días. A ver, con insultos no se llama la unidad. Con insultos no se construye la unidad. Y sin unidad, este país, vamos, y no unidad de tomémonos todos de la mano. No, a ver, hay puntos básicos en los que tenemos que construir una agenda por la que todos caminemos. 1, recuperar la seguridad. 2, recuperar el crecimiento económico. Hay que ver cómo le hacemos para recuperar esas dos. ¿Y la Para justicia? eso, a ver, es que pasa por la justicia. No vamos a recuperar ni seguridad ni crecimiento económico si no tenemos un aparato de justicia que valga, que sirva, que dé resultados, que sea confiable. Entonces, ahí está el camino, ¿no? Y la polarización no nos va a permitir recuperar nada de eso. Alejandro, qué gusto platicar contigo. Paco, un privilegio de verdad. Ha sido muy muy agradecido con la invitación, Paco. No, al contrario. Esperemos Muchísimas que gracias. pronto aceptes venir nuevamente por Con acá. muchísimo gusto, Paco, las veces que tú me invites. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, Paco. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana también esté con nosotros en nuestro índice flamígero aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos días.